Bienvenidos a De Frente, soy Anel Esgua y en esta ocasión tenemos como invitado al maestro Héctor Arriola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho. El cáncer de mama en México es una de las principales causas de muerte en mujeres que padecen cualquier tipo de cáncer. En 2020 ocasionó 7,880 muertes, según datos del INEGI. La detección oportuna de esta enfermedad es vital para un tratamiento positivo. Factores hereditarios, reproductivos y estilos de vida son las principales causas que derivan el cáncer de mama. Para conocer más del tema, hacemos enlace con Héctor Arriola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho. Héctor, bienvenido a tu espacio. Hola, mucho gusto. Buen día. Buen día. Bueno, para que nuestra audiencia conozca más sobre este tema o esta asociación principalmente, platícanos, ¿cómo surgió esta iniciativa? Muy bien. Tómatelo a Pecho surge con una trayectoria que nosotros llamamos de la anécdota a la evidencia y de la evidencia a la acción. Es decir, nuestra presidenta fundadora, la doctora Noll, en el año 2008 es diagnosticada con esta enfermedad. Nosotros trabajábamos o nos hemos dedicado a la investigación en salud para orientar la toma de decisiones informada. A partir de ese momento nosotros empezamos a descubrir, gracias justamente a esta problemática que nuestra presidenta fundadora sufre, pues volteamos a ver la información que estaba disponible sobre el tema de cáncer de mama y sobre el cáncer en general, y encontramos pues una gran oportunidad de trabajo donde se puede incidir o hacer incidir a la política pública en nuestro país. Esto fue en 2008. Encontramos que justo en ese momento, pues ella tuvo la fortuna de tener un diagnóstico de manera temprana, de manera oportuna, y lo cual la llevó a tener o a ser asignada a los diferentes tratamientos que en ese momento estaban disponibles para este tipo de pacientes. Sin embargo, lo que nosotros veíamos es que no toda la población tenía las mismas oportunidades para ello, ¿sí? Entonces, en ese momento el Seguro Popular tenía un año que había establecido que a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cualquier mujer que fuese diagnosticada con cáncer de mama podría tener acceso a los tratamientos, ¿sí? Pero estamos diciendo que apenas había sucedido un año antes, y que el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil estaban enfocadas pues justamente a duplicar el trabajo que se supone en ese momento por ley ya el Seguro Popular y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos iba a hacer. Es decir, estábamos como que pisándonos los pies unos a otros. Nosotros lo encontramos meramente como un tema o proyecto de investigación. Convocamos a otras organizaciones de la sociedad civil y pues les dijimos, qué bueno que están haciendo, que estén apoyando todavía algunas pacientes, pero el detalle es que la ley ya les está otorgando los tratamientos. Lo que tenemos que hacer más bien es nosotros enfocar nuestros esfuerzos, los pocos recursos que tenemos disponibles todos, tanto de la investigación como para los diagnósticos, como la ayuda para los tratamientos, pues mejor enfoquémoslos a buscar dónde está el problema en este embudo. Y lo que encontramos es que el gran problema en ese momento era la detección oportuna, ¿sí? Las mujeres no llegaban a tiempo a los diagnósticos. Cuando son diagnosticadas, ya las mujeres llegaban con unos bultos pues de gran tamaño, lo cual les reducía la probabilidad de sobrevida a 5 años. Entonces, pues eso fue nuestro trabajo. Insisto, va de la anécdota
a generar evidencias. La evidencia fue justamente esto, sí, encontrar que las mujeres llegaban muy tarde al diagnóstico y que por lo tanto su probabilidad de sobrevida iba a ser reducida en comparación con lo que pasaba en otras partes del mundo. Y bueno, eso nos puso a pensar qué había pasado con otras enfermedades, o específicamente si lo comparábamos en ese momento contra cáncer cervicuterino, que pues habíamos visto que la política, la curva se había venido hacia abajo, es decir, las intervenciones de política pública que se llevaron a cabo a mediados de los 90 hicieron que la curva de mortalidad, las tasas de mortalidad se vinieran hacia abajo, es decir, la política tuvo un éxito en ese momento. Entonces, si se logró con cáncer cervicuterino, también era factible lograrlo con cáncer de mama. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, pues logramos convocar a las asociaciones de la sociedad civil y desde esta trinchera, pues empujamos todo un plan de investigación o de acciones que había que seguir, pues para lograr o abatir la mortalidad por cáncer de mama en ese momento. Pero repito, iniciamos como un programa de investigación y el éxito que logramos tener con este plan o programa en conjunto con la sociedad civil, que nosotros llamamos Cáncer de Mama a Conciencia, o el Informe Rosa 2009-2010, hizo que nosotros pasáramos de la mera investigación, del mero programa de investigación, a conformar una asociación civil que ahora se llama Tómatelo a Pecho. ¿Sí? En 2010 surgimos como tal, como esta figura de asociación civil, y bueno, nuestro papel se mantiene en el mismo que el inicio del programa de investigación. Nosotros no atendemos a pacientes, nosotros lo que hacemos es generamos evidencias desde la investigación que puedan servir a los tomadores de decisión, a los académicos, a los investigadores, a la población incluso en general, pues para la mejor toma de decisiones. Y desde 2010 y hasta la fecha, ese es nuestro papel fundamental como Tómatelo a Pecho hace. Ok. Y bueno, he visto que una de las estrategias por parte de Tómatelo a Pecho para contrarrestar estos obstáculos que existen para combatir el cáncer de mama es el observatorio. ¿Cómo funciona? Y aparte, ¿qué otros programas más han desarrollado a lo largo de todo este tiempo? Muy bien. El Observatorio de la Salud es como una continuación a este informe rosa que publicamos en conjunto con las otras organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando en el mismo tema del cáncer de mama en ese momento. Pero pues una vez que lanzamos el informe rosa en 2009-2010, ¿qué sigue? Pues hay que monitorear qué logramos desde nuestra trinchera de la sociedad civil, qué estamos logrando alcanzar, qué estamos dándoles a las mujeres que sufren esta enfermedad, pues para mejorar sus condiciones de salud, su pronóstico de sobrevida. Y bueno, lo que hicimos es, desde esta misma sociedad civil, pues dedicarnos a monitorear todas este conjunto de premisas que nosotros decíamos que había que empujar o impulsar, pues monitorearlas, ver de qué manera iban cambiando en el tiempo y se iban cerrando estas brechas en el acceso a la atención del cáncer de mama por parte de las mujeres que padecían esta enfermedad. Este es el objetivo del Observatorio del Cáncer de Mama, es desde la sociedad civil monitorear los logros y los avances que se tienen en cuanto a la atención de las pacientes con cáncer de mama. En algunos casos se ha podido mejorar, en algunos otros casos los indicadores se han mantenido estables, es decir, no se ha tenido un gran impacto, y entonces es donde debemos de empujar como sociedad civil, pues para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta y puedan promover política pública de manera que esto mejore la sobrevida de estas pacientes. Pero no es el único campo o nicho donde nosotros trabajamos. Como bien lo mencionaba, es que desde la investigación hemos tenido bastante trabajo y hemos podido un poco documentar lo que se requiere para que nuestras pacientes, para que las mujeres mexicanas puedan
mejorar su oportunidad de detección y por lo tanto tengan un mejor acceso a los tratamientos disponibles. Y en ese sentido, mucho de lo que hemos observado como el gran problema o los problemas han ido cambiando, evolucionando en el tiempo en lo que se refiere a los pacientes con cáncer de mama. Yo mencionaba, el gran problema en 2008 era la detección oportuna, sigue siendo un problema. Hemos cerrado esta brecha, pero no como quisiéramos, pero ya estamos enfrentando otra serie de problemas que se van sumando a la detección oportuna. Entonces, ahora ya podemos, y gracias a la política pública que se ha impulsado o que se impulsó a partir de 2007, se logró que ya pudiéramos hablar del tema, por ejemplo, de sobrevida, ¿no? Las pacientes, ya algunas de ellas tenían acceso a los tratamientos y por lo tanto sobrevivían por lo menos los primeros 5 años a la enfermedad, cosa que antes no hablábamos, antes no lo decíamos porque no era posible, porque ya llegaban muy tardes. Entonces ya algún grupo de mujeres o pacientes ya estaban teniendo sobrevida, ya están pensando en cómo reincorporarse a la vida diaria, y ese es otro tema. Por otro lado, también tenemos los cuidados paliativos y el control de dolor, porque muchas de las mujeres, lo que nosotros observamos es que muchas de las mujeres que padecen esta enfermedad y algunas otras tienen como tema en común el control de dolor, ¿sí? Entonces, no necesariamente por estar dándole prioridad a que puedan sobrevivir, descuidamos aspectos tan básicos como el control de dolor. Y entonces el sistema lo dejaba como un hoyo o estaba como un hoyo, y entonces muchas de las pacientes vivían con dolor. Entonces no pueden tener calidad de vida si están sufriendo, si están viviendo con dolor. Cierto, la prioridad es el que puedan sobrevivir, pero sobrevivir dignamente, es decir, que no tengan dolor. Y incluso algunas que desafortunadamente no logran esta meta de sobrevivir, pues mueren con dolor, ¿sí? Y creo que no es lo que todos deseamos. Entonces, pues el tema del control de dolor y los cuidados paliativos es otra política pública que nosotros hemos estado impulsando, y siempre de manera conjunta con las otras organizaciones de la sociedad civil, con centros de investigación, con tomadores de decisión, con académicos, porque creo que es un tema en el que se debe de trabajar de manera conjunta. Y otro gran nicho de oportunidad es la capacitación, pensando en la detección oportuna y estos temas que hemos mencionado, el control de dolor, el acceso a los tratamientos, la sobrevida. Todos ellos, una gran parte de la solución está en la capacitación, ¿sí? Y hemos intentado que tanto los profesionales de la salud, que son el primer contacto en el eslabón de la atención, en el continuum de la atención, pues tengan las herramientas necesarias pues para diagnosticar, y si no es que les toque a ellos el diagnóstico, por lo menos para remitir al nivel donde corresponde, donde se hace el diagnóstico, y que las mujeres tengan una mejor oportunidad del diagnóstico y por lo tanto de recibir los tratamientos adecuados y de sobrevivir a esta enfermedad, porque el cáncer de mama detectado oportunamente y con los tratamientos adecuados ya no es un sinónimo de muerte. Ya el cáncer de mama no es curable, pero sí nos da una alta probabilidad de sobrevida. Si estamos diciendo o hemos documentado que entre un 97 y 99% de los casos, cuando son diagnosticados oportunamente, es decir, en sitio, que no se ha movido el tumor a otras partes del cuerpo y que todavía son reducidos en tamaño, la probabilidad de sobrevida a 5 años es entre 97 y 99%, versus si diagnosticamos ya en estadios 4, en donde ya el cáncer se movió a otros órganos en el cuerpo y donde ya está invadiendo, entonces en ese caso la probabilidad ya es menor al 30%. Entonces, no es lo que queremos. Bueno, también otra cosa, una disculpa. ¿Cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado durante toda esta lucha y detección temprana del cáncer de mama? El mayor reto. Todo ha sido un reto, ¿no?
todo en salud pública y en la investigación en salud pública como tal, siempre estamos pensando en retos y las evidencias que se puedan generar en este ámbito, pues implican un desafío en cómo estas evidencias se convierten o se transforman en acciones que de verdad le sirvan o le lleguen a los pacientes que sufren este tipo de enfermedades. Y creo que en eso radica mucho el mayor de nuestros retos, hacer que las evidencias se traduzcan en política pública para la población. Entonces, pues sí, es bueno decir que ya sabemos que el cuello de botella era la detección oportuna, pero ¿qué se hace o cómo haces o conviertes esta evidencia en algo, en una acción de política pública que de verdad le llegue a las mujeres, que logre abatir la mortalidad por esta patología? Y bueno, pues entonces en eso creo que radica el desafío. Nosotros, insisto, lo convertimos o lo transformamos en capacitación, en informar a las mujeres, en empoderarlas sobre la importancia de la autoexploración y ahora lo que nosotros llamamos como el conocimiento del cuerpo y la corresponsabilidad de la enfermedad, ¿sí? Es cierto, una gran parte de los problemas de salud radican en que pues el sistema de salud no está logrando captar oportunamente a las mujeres, pero también otra es que muchas de las mujeres están llegando al sistema de salud porque son ellas mismas las que están detectando, en la mayoría de los casos, encontrando anomalías en sus cuerpos y eso genera las alarmas que quisiéramos que sirvan. Entonces, creo que esa ha sido parte de nuestros retos. Concientizar, empoderar, hacer que entendamos que una parte del problema puede estar en nuestras manos y que si nosotros conocemos nuestro cuerpo podemos un poco reducir las barreras que enfrentan las mujeres para que puedan ser detectadas oportunamente. Y luego de ahí es cómo generas o cómo transformas las evidencias en política pública que le sirva a la población, en este caso a las pacientes con esta enfermedad. Bueno, un punto muy importante que estaba mencionando era el sistema de salud mexicano. Ahí usted, ¿qué carencias cree que tiene nuestro sistema de salud? En este caso del tema del cáncer de mama. Bien, el cáncer de mama ha sido, como podemos mencionarlo, que hasta por lo menos 2018 fue uno de los grandes éxitos del sistema de salud en México. No solo por el hecho de lo que yo mencionaba, que logramos cubrir a cualquier mujer o garantizarle el tratamiento a cualquier mujer diagnosticada con la enfermedad, no solo es eso, sino que en realidad las empoderamos. Las hicimos que fuesen conscientes de la importancia de conocer sus cuerpos. Pero todo esto se logra cuando logras embonarlo con la otra parte, que es el sistema de salud. Ellas ya llegan, tienen un conjunto de herramientas, se les da un conjunto de herramientas, pero por otro lado se incorporan a esto que es el sistema de salud, y el sistema de salud tiene que responder a esto que la población o las mujeres con la enfermedad están demandando. Y aquí vemos que pues el garantizarles el tratamiento, el generar algunas políticas públicas para que pues algunas de las barreras que enfrentaban o que observábamos que enfrentaban para no poder llegar a tiempo, pues se lograron eliminar, no abatir, todavía seguían existiendo, pero se habían logrado reducir estas barreras. Y una de ellas era la barrera financiera, pero no es la única. Y creo que en ese sentido, hasta por lo menos 2018, el garantizarles que tuvieran un tratamiento una vez que son diagnosticadas, pues como que ayudaba bastante bien. Ahora hemos perdido con la desaparición del Seguro Popular
con su cambio a esto que ahora es el Instituto de Salud para el Bienestar, y ya la pérdida de las garantías para estas enfermedades que por lo menos eran palpables o estaban en el papel de manera escrita, hace que ahora tengamos un problema, o regresemos al problema con el que iniciamos. Entonces, ya las mujeres no necesariamente tienen la garantía. Es cierto, el INSABI menciona que no solamente el cáncer de mama, sino todas las patologías deberían ser cubiertas a través de este Instituto de Salud para el Bienestar. Pero cuando las mujeres llegan, ya se encuentran con que no necesariamente tienen el acceso, tienen los tratamientos, entonces están batallando, estamos regresando como al origen del problema, y eso no nos ha ayudado. Entonces, y lo que hemos observado, además, si le sumas el tema de la pandemia, entonces que viene a caer en el momento en el que estamos teniendo una transformación de nuestro sistema de salud, entonces pues todo conjuga y hace que el problema sea más grande. Entonces, y no solo ha afectado al cáncer de mama, ha afectado a muchas patologías en general, ha retrasado los diagnósticos de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer de mama. Muchas enfermedades crónicas pues se han tenido que postergar sus diagnósticos, porque en principio fuera por el miedo a ir a los hospitales, por temor a contagiarnos, ¿sí? En segundo es porque el propio sistema se había convertido o estaba atendiendo a pacientes COVID, y entonces una pequeña parte estaba dedicado a hacer el trabajo rutinario. Y eso también hace o reduce la oportunidad de que las pacientes puedan llegar. Ya estamos a año y medio, poco más de año y medio de la pandemia, y todavía seguimos con este problema. Tenemos problemas de desabasto de medicamentos que muchas organizaciones, y no solamente nosotros, hemos documentado, ¿no? Entonces, y este es un ejemplo de que el cambio en la política pública, en la organización del sistema de salud, pues ha afectado a lo que antes habíamos ganado. Entonces, ahora por eso tenemos a papás de niños y a mujeres que no están recibiendo los tratamientos adecuados, oportunamente, pues exigiendo sus derechos, porque no están los medicamentos, y eso, pues insisto, tiene que ver con la transformación que se dio en el sistema, pero también, pues por otro lado, el problema de la pandemia, que al final de cuentas no es una pandemia, sino que ya estamos hablando de una sindemia, ¿no? Es decir, los problemas se van sumando y hacen que sea más grande el problema original. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando ahora. Bueno, pues para concluir esto, me gustaría preguntarle qué síntomas o anomalías se deben detectar para poder acudir a un médico. Bien. En principio, lo que nosotros hacemos o recomendamos como una organización de la sociedad civil que está enfocada al tema del cáncer de mama es que las mujeres aprendan a conocer su cuerpo. Cualquier cambio, no solamente en los senos, sino cualquier cambio o anormalidad que puedan encontrar en su cuerpo, en este caso en los senos, ya debería de ser una alarma, ¿sí? Las mujeres deben de aprender a autoexplorarse. Esa es la recomendación de las guías de tratamiento, que a partir de los 20 años, ¿sí?, ellas empiecen con la exploración clínica por un médico, pero ellas mismas deberían de hacerlo desde antes, desde que empieza su regla, desde que empiezan a arreglar. Pero bueno, hagámoslo desde los 20 años. Entonces, ¿qué anormalidades vamos a buscar? En principio, lo que comúnmente llamamos o denominamos como bolitas, ¿sí? Cualquier bolita que no haya estado el mes anterior en mi cuerpo debería de ser un signo de alarma, ¿sí? Cualquier mancha también debería de ser un signo de alarma. Cualquier escurrimiento de líquido en el seno, porque ya no estoy amamantando, porque no tiene que estar sucediendo, pues también debería de ser un signo de alarma.
la piel de naranja, comúnmente nosotros la llamamos como piel de naranja porque así se ve, también debería de ser un signo de alarma, que no debe de ser significado de que ya vamos a tener cáncer de mama o van a tener cáncer de mama, sino solamente es para que pues nos permita decir, aquí hay algo que no estaba sucediendo, no ocurría normalmente en mi cuerpo y que necesito ver con un especialista, en este caso el médico clínico, y él tendrá que evaluar, hacer una exploración clínica y es decir si amerita o no amerita la mujer, pues pasarla al siguiente nivel ya donde tendrán que hacer unos estudios en más específicos, una biopsia o una mamografía, dependiendo la edad, pues para determinar qué tan probable es que esto que estamos detectando sea o no un tumor, si es benigno, si es maligno, o si simplemente es cualquier otra cosa y podamos descartar. Entonces, cualquier anomalía, cualquier cosa de cambio en el cuerpo debería de ser una llamada de atención, una alerta de la cual debemos de estar todos, no solamente las mujeres, sino todos en general, conscientes de que es algo que debería de encender nuestros semáforos. Bueno, pues esas serían todas mis preguntas. En verdad, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Y pues nada, pues ya. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues insistir en que hay que tomárselo a pecho. Sí. No solo el cáncer de mama, sino en general toda nuestra salud hay que tomárnosla a pecho.